Bienvenidos al segundo episodio de la charla sobre hongos alucinógenos en el bosque. En la primera parte de esta charla iba a hablar sobre mi experiencia en hongos que me cambió la vida de gran manera, pero preferí hablar sobre las consideraciones que yo he tenido para tener viajes alucinógenos seguros y sanos y en paz. Creo que si es que estás considerando, si es que estás considerando hacer un viaje alucinógeno y no lo has hecho, te pido que o veas ese video o que busques tu información correspondiente y que sea una decisión tomada con responsabilidad y con conciencia. Que estos viajes no sean de manera recreativa y casuales, sino con intención y con premeditación, y que lo disfrutes y que sea revelador y que puedas tener una buena experiencia. Así que eso, ver el primer video para esas consideraciones y buscar también tu información para poder sentirte seguro en este nuevo paso. Ahora, ya que hemos hablado de las consideraciones, las responsabilidades y los primeros pasos para tener un buen viaje, voy a contarles un poco cómo ha sido mi experiencia en este camino con los hongos alucinógenos. Este ha sido un tema que me ha costado mucho salir del closet. Creo que no es una sorpresa, pero tampoco lo había dicho. Yo partí consumiendo hongos hace 7 años, puede ser. He tenido más de 10 viajes en hongos, probablemente. Siempre hice 1 gramo, 1,5 gramos, 2 gramos. Y tuve viajes muy interesantes, cada viaje con un aprendizaje diferente. Podría contarles 10 videos de cada viaje que hice y aún así serían experiencias totalmente diferentes. Y estoy muy agradecida por todos ellos. Creo que los hongos siempre han sido muy grandes maestros. Cuando la gente lo dice así, no es una exageración, no es un cliché. El hecho de que todos somos uno y que uno lo entienda en esos estados de conciencia también es real. No es una caricaturización de un momento. He sentido cantidad de amor inimaginables en hongo. He sentido una cantidad de felicidad inimaginables. He sentido estados de conciencia, de presencia absolutamente grandes y sorprendentes. Y todo eso ha sido mi experiencia. Y todos estos años de experiencias me llevaron a un punto en donde estuve preparada para probar 3 gramos de hongos que eran bastante potentes. No sé si decir la palabra de fuertes, pero bastante efectivos. Muy, muy, muy fuertes. Ay, ya que no quería decir esa palabra, pero sí, eran muy fuertes los hongos. Y fueron 3 gramos. Nunca había consumido tanto. A lo más había consumido 2,5 gramos. Pero 3 gramos, de 2,5 gramos a 3 gramos de una buena calidad es un salto cuántico. Y fue muy potente. Cuando hice esto yo fue mi primer año en Australia. Yo estaba por primera vez en la isla, en Magnetic Island, y me acuerdo que estaba con una amiga y ambas estábamos en un camino espiritual. Desde antes, a mí siempre me interesó la filosofía, la metafísica, lo espiritual. Ya hace unos años también se habían muerto varias personas de mi familia, lo cual también me acercó mucho a la muerte, me acercó mucho a la vida, me acercó mucho más a la energía. La energía no era algo nuevo, entonces, y los hongos tampoco. Entonces yo también ya estaba en ese setup para conocer esa parte de la realidad, esa dimensión energética. Y por otra parte, mi amiga
nos unió a mí y a ella este interés por lo espiritual y por la metafísica, por lo cual el viaje que hicimos juntas nos pudimos potenciar y pudimos vivir esa experiencia en conjunto. Y wow, fue un gran hallazgo. Todo partió con esos 3 honguitos en la playa. Era una playa nudista aparte. No había no habían personas tan cerca, y si las había realmente no era parte de nuestra incumbencia. No sé si se dice así. Y nada, usualmente los hongos a mí me empiezan a pegar a los 40 minutos, 50. Tengo un metabolismo lento, pero me pegan largos. Y estos hongos yo los comí y habían pasado 15 minutos y yo ya estaba viendo los árboles moverse. Y ahí supe que se venía brígido. Le dije a mi amiga, weona, no puede ser, vamos a tener un viajazo. O sea, nos acabamos de meter 3 gramos cada una, que estaban molidos, entonces tampoco fue como un control. Y habían pasado 15 minutos y era como si ya yo estuviera en el pic de los viajes que yo había tenido antes. O sea, habían pasado 15 minutos y yo estaba en un estado de alteración de la percepción que se simulaba a los pics que yo había tenido en otros viajes. Y dije, concha tu madre, esta weá va a ser un cohete espacial. Y efectivamente, eso era solamente el comienzo. Wow. Creo que todo partió con la alteración de la percepción. Claramente a los 15 minutos se movían los árboles de lejos, después el océano se movía, después la montaña se movía, el cielo se movía, después ya todo se mezclaba, ya no había árboles ni tierra, el océano se mezclaba con la arena, el cielo se mezclaba con el mar, era como todo una onda gigante que se mezclaba como en una pintura que no tenía fondo, que el fondo era sí misma, y como que esa dimensión que se iba mezclando se iba acercando hacia mí, y cada vez que estaba tan lejos se iba acercando, y yo como que ok, han pasado 5 minutos y ya esta ola de alteración me está alcanzando, hasta que de repente ya la arena que estaba a mis pies se empezó a mover. Y no debe haber sido más de media o 40 minutos ya a este punto. Mis manos se desaparecían en la arena. Me empecé a mirar mi cuerpo y yo no reconocía mi mano. Yo decía, ¿qué es esto? Miraba mi cuerpo y era tan largo, era como un extraterrestre. Yo decía, ¿qué son estas patas? Como, uy, ¿qué son estas manos? ¿Por qué soy tan larga? Era una cosa tan extraña, era como que alguien me hubiera puesto en el cuerpo de un extraterrestre y me hubiera dejado ahí adentro. Y ahí estuviera, en ese cuerpo, en ese suit, en ese traje. Todo era muy extraño, tocarme, mirarme. Yo no me reconocía en mi cuerpo. Después empecé a mirar a mi alrededor. Ya no existía el fondo, era todo una nube, pero sí podía ver un poquito de cerca, y lo que veía era la arena, que era 1.000.000 de serpientes. Al principio eran solamente ondas dentro de este mar de arena, pero después estas ondas empezaron a ser cada vez más específicas y cada una por encima de la otra, y empecé a ver directamente serpientes con escamas, con ojos, con sus formas. Eran 1.000.000, era como si la arena fuera simplemente serpientes, así, como sumiéndose unas con las otras, y entre medio habían como estos coquitos y como tronquitos y todas estas cosas de madera que habían en la arena. Esto era lo que más me bizarreaba, y que era como, bueno, esta weá no me está haciendo gracia. Eran partes, para mi percepción, lo que yo veía eran partes de las raíces de los árboles que me querían sumergir en la tierra.
Entonces yo estaba viendo cómo estas raíces salían del suelo y querían como que, no es que las viera en mi piel, pero yo veía su intención. La intención de estas ramas eran las raíces de los árboles que me querían tragar a la tierra y volverme a la tierra. Y creo que eso fue uno de los momentos en los que empecé a tener un poco de apego y decir como quiero volver a la realidad, quiero volver, pero no, ahí estaba. Yo decía, no, esto es mi subconsciente, las serpientes están en mi subconsciente, las raíces están en mi subconsciente, esto es mi subconsciente hablándome. Claro, porque empezás a ver lo que tienes adentro. Cada persona va a tener un viaje diferente porque cada persona tiene un universo adentro. Y mi universo en ese momento tenía serpientes y raíces que me querían sumergir. Entonces lo comprendí y respiré y bueno, mi cuerpo se seguía deformando. Mi amiga había perdido su rostro. O sea, yo la miraba y tenía como 4 ojos que se le derretían, se le caía un ojo por acá, otro por allá. Yo la miraba y los poros de su cara como que se expandían, se achicaban y yo como, weona, tenés 4 ojos. Y ella me decía, tú, así como que mi cara, no sé cómo habrá sido para ella, pero claramente era algo totalmente surreal. Y nada, en un momento ya las cosas empezaban a seguir subiendo. No me acuerdo particularmente qué era peor que eso, peor, que era más alterado que eso, pero seguía siendo más alterado, más alterado. Tenía una sensación por primera vez en mi vida de estar intoxicada. Como, sí, te duele la guatita, te sentís como que tus ojos, tu cara, tu sensación física cambia o siempre en los hongos, pero en esa vez yo decía como, bueno, me intoxiqué. O sea, soy un neandertal que comió un hongo o una planta en el bosque y se está muriendo ahí intoxicado. Y yo dije, bueno, como que sabía que no me iba a morir, porque ya lo tengo claro. Pero dije, estoy muy intoxicada y esto ha pasado como 40 minutos, mi amiga tiene 4 ojos, hay serpientes en el suelo, mi cuerpo soy un extraterrestre y me deben quedar a lo menos 4 o 5 horas de esto y no se debe estar digiriendo todo todavía. O sea, todavía quedan hongos que no se están digiriendo y que van a entrar por mi sistema y esto está empezando, esto está fucking empezando. Houston, tenemos un problema y yo así como, weón, ¿qué hago? Primera vez en mi vida también que dije, ok, voy a vomitar conscientemente para poder parar esto, porque era como un botón de escape, ¿no? Como necesito escapar. Traté, antes de tratar de vomitar, traté de comer una manzana que parecía Plumavit, traté de tomar agua, tenía un sabor asqueroso. Después ahí pensé en vomitar. Y que cuando llegué al punto de querer vomitar, dije, no, está ahí bien, este es tu contexto. Decidiste tomar este viaje, todo va a estar bien, ve hacia dónde te lleva. Son pocas veces en la vida, por lo menos para mí, que uno se sumerge en viajes tan fuertes. Ya estás en esto con una persona que está en la misma, tu amiga con 4 ojos, está en un lugar seguro y tenía curiosidad. Así que dije, vamos. Y ahí me dejé sumergir. ¡Ay, concha tu madre! ¡Ay, concha tu madre! ¿Saben lo que es peor que las arañas? Las hormigas, weón. Esa weá. No entienden, en Australia las hormigas son brutales, chicos y chicas. Ok. Sí, de verdad que sí. Y nada, seguí con el viaje. Lo que pasó a continuación de eso fue obviamente más alteración de la conciencia. Realmente estaba solo comenzando. Y ay, chucha. Y en un momento ya toda esta situación de las serpientes, de mi cuerpo, bla, bla, se empezó a hacer más chico. ¿Se acuerdan que veníamos como de un escenario muy grande en donde todo se alteraba y cada vez se hacía más chico, más chico, más chico, más chico, más chico? Ok, llegó un punto de estar tan reducido este campo de alteración de la percepción que me quedé sin vista. Estuve 3 minutos al menos sin poder ver. Y no es que se fue a negro,
que creo que esa es la peor parte. Si hubiera sido negro, bueno, yo creo que hubiera sido quizás más, me hubiera dado más susto, pero fueron 3 minutos de ver una pantalla, no había ni mar, no había ni tierra, no había ni árbol, no había ni cuerpo, no había ni manos, no había ni amiga, no había nada, no había colores naturales, no, era solamente una pantalla de explosiones de colores, de mandalas, de formas, de geometrías que explotaban. Era una pantalla epiléptica, como que si lo que te muestran en el celular y dicen como cuidado, riesgo de epilepsia, ok, yo vi eso por 1000, con muchas formas y muchos colores que cambiaban, mandalas que se abrían, cosas que explotaban, pum, pum, aperturas, Fibonacci, Fibonacci, bueno, pa, mi cerebro estaba explotando. Y yo así, quieta, sin mover ni un pelo, sin decir ni una palabra, sin respirar más de la cuenta, solamente estaba ahí viendo la pantalla de explosiones psicodélicas. Y yo decía, concha tu madre, me freí el cerebro. ¿La cagué? Sí, mi mamá tenía razón. Mi mamá tenía razón por la chucha. Así es como terminaba mi periodo cuerdo en mi vida. Y no me dio ansiedad, no, o sea, obviamente me dio ansiedad, obviamente pensé en me estoy volviendo loca, me cagué, me fregué el cerebro, se acabó, pero estaba calma. Aún así yo decía, bueno, es que estoy en un viaje gigante, me tengo que calmar, no me, como te digo, como no entré en... No, o sea, paz, orgullosísima de mí misma por tener ese manejo. Y así pasó, cuando salí de esa pantalla, de a poco empecé a recuperar la vista. Todo se veía absolutamente distorsionado después de que recuperé la vista. Pero yo me acuerdo que miré a mi amiga, que ahora no tenía rostro. O sea, después de esa explosión de percepción, mi amiga ya no tenía rostro. Era una mancha borrosa, todo era borroso, como que ya no veía bien. Y yo le dije, amiga, yo entiendo por qué la gente se vuelve loca. Pero no yo, no hoy. Y mi amiga me dijo que cuando yo le dije eso, ella se estaba yendo en un viajazo y como que cuando escuchó, dijo, ok, no estamos solas, no hoy, no nos vamos a volver locas, estamos aquí, está todo bien. Me acuerdo que en ese entonces, yo te digo que mi amiga no tenía rostro, que todo se veía muy distorsionado, nos agarramos de las manos, cuando volví de ese viaje de ceguera, nos agarramos las manos con mi amiga sin rostro, nos miramos a lo que se podía, o sea, estábamos ahí. Esto parece una película de fantasía, pero todo es real. Y nos miramos y dijimos, I surrender. O sea, nos rendimos ante el maestro hongo, nos rendimos hasta esta realidad alterada, nos rendimos ante este viaje, porque no hay nada que podamos hacer, porque no ha pasado ni siquiera 1 hora y media y estamos en esta. Y estaba, de cierta manera, quizás ese era el pic, pero estaba recién comenzando el viaje. Así que ahí me acuerdo que nos tiramos a la arena y empezó a atardecer como en ese entonces. Y era muy loco porque yo miraba y como que todo lo que se movía dejaba una sombra. Como que fui recuperando la visión de poco a poco. Cómo fue volviendo, era como que todo era un pixel gigante. Como decía, mi amiga tenía su cara pixelada, pero el pixel era tan grande que no podía ver el rostro. Todo se veía de la misma manera, con un pixel muy poco definido. Y yo veía como la Matrix, como en el cielo, en todo, como veía como las líneas, los cuadrados, la red dimensional. O sea, yo estaba viendo la Matrix en todo sentido, en mi amiga, en el entorno, en todo. Y de poco a poco la celda se fue haciendo más pequeña y más pequeña, entonces como que todo se veía pixelado, la cara de mi amiga fue cada vez siendo un píxel más pequeño, entonces podía ver mejor qué píxeles eran, se le empezó a marcar la nariz, la boca, los ojos,
mis manos también, todo. Y así fue paulatinamente volviéndose más pequeño. Me acuerdo que los pájaros pasaban en el atardecer y si un pájaro pasaba volando, yo lo que veía era 5 o 6 pájaros que quedaban así. O sea, yo veía como la imagen detenida como una secuencia fotográfica. Entonces mi mente procesaba la imagen de una forma parcializada. Se veían shots de lo que había sido la realidad. Brutal y hermoso al mismo tiempo, muy lindo, como que ella había pasado el pic, entonces como que ya esta realidad a la cual había, después de que yo me hice surrender con mi amiga y nos metimos en este nuevo universo, ya nada era explosivo, todo era muy calmado, claramente era un universo diferente. Yo siento que ahí me transporté a otra dimensión, siento que ahí empezó el viaje, todo lo que les conté antes, hasta que me quedé ciega y después cuando nos rendimos, todo eso fue como el despegue, fue el abandonar la tierra, la propulsión que uno necesita, como el cohete tiene que tirar toda la fucking potencia para poder salir de la estratosfera, y eso es lo que estaba haciendo mi mente, así lo siento yo, era como wow, agárrate, weón, estamos abandonando esta realidad. ¡Ah! Y después, cuando ya cruzaste la estratosfera, llega al espacio y el espacio está en silencio. Pero ahora estás en el espacio, ya no estás más en la Tierra. Y así fue. Entonces, de poquito a poquito, píxeles más pequeños, las figuras se iban adecuando, hasta que llegamos a la red, a la Matrix, todo era una vibración. Esto es lo más loco, cómo pasamos de los píxeles más grandes a los píxeles más chicos, a que los píxeles se volvieran tan pequeños que nada era sólido. Todo era una vibración. Yo veía perfectamente ahora a mi amiga, pero era una vibración, era como un holograma. Todo era un holograma. Mis manos eran un holograma, ella era un holograma, los árboles eran un holograma, las estrellas eran un holograma. Todo era una vibración, nada tenía solidificación. Yo si es que ponía mi mano y como que me acercaba a mi amiga, yo veía cómo se alteraba la energía. Hacía así y su cuerpo hacía como una onda. Movía el cuerpo de mi amiga con tan solo tocarlo. Movía las cosas, un objeto le hacía así y podía ver la alteración de los bordes, podía ver todo. Wow. Y ahí fue cuando empezamos a jugar con magia. Ahí fue cuando las cosas se pusieron, de hecho, bastante interesantes. Como les decía con mi amiga, ambas éramos interesadas de la metafísica, de la espiritualidad. Por ende íbamos como, no sé si con un propósito, pero con una predisposición a jugar con la energía. Entonces, cuando ya empezamos a cachar que teníamos esta facilidad y que realmente estábamos viendo el sistema vibratorio de la materia, nos pusimos a hacer un juego, que era, por ejemplo, lo hicimos a pares, entonces yo cerraba mis ojos y ella iba pasando su mano por mi cuerpo y yo sin abrir mis ojos le decía, estás en mi rodilla. Y ella estaba en mi rodilla. Estás en mi hombro y estaba en el hombro. Y después yo lo hacía con ella y ella cerraba sus ojos y yo ponía mi mano, no sé en qué mano estoy, y ella podía sentir mi mano, podíamos fucking sentir el tacto de la otra sin tocarnos y podíamos ver con nuestros propios ojos cómo se alteraba el espacio material de la otra, cómo se le alteraba, no sé, quieren decirle el aura, el campo energético, el cuerpo energético de la otra persona. ¡Wow! Y en un momento de eso yo le digo a mi amiga, necesito tu ayuda, necesito que me muevas la energía, lo siento estancado en mí. Me tiendo en el suelo y ella me empieza a mover la energía. Yo con los ojos cerrados estaba totalmente disasociada. Yo veía un montón de cosas mientras todo esto pasaba, obviamente, pero no abría los ojos ni nada. Y de repente yo estoy acostada y no les puedo explicar lo que sentí. O sea, yo sentí que alguien
tenía una cuerda en mi estómago y que la había levantado como si yo fuera un títere, me da miedo las hormigas, como si yo fuera un títere y me agarraran desde el centro de mi estómago y me levantaran hacia el cielo. ¿Qué pasó ahí? Yo con los ojos cerrados, totalmente acostada, mientras mi amiga me hacía reiki, y yo hago así, y me siento. Pero es que lo más exagerado, lo más teatrero del mundo, las 2 horas en la playa, yo hago así como... Y me quedo así sentada con los ojos abiertos mirando hacia arriba, como si me hubieran levantado, les digo, y mi amiga, se lo juro por mi vida, estaba así. Con la... Así como si estuviera una pelota de fútbol. Y me miró, yo la miré, y fue como 2 personas se hubieran descubierto el fuego. Fue como, ¡wow! ¡Wow! ¿Lo sentiste? Sí, lo sentí. Creo que se me acabó el micrófono. Lo sentí, lo sentí. Me sacaste algo de adentro. ¡Wow! ¡Wow! Yo no podía creerlo, de verdad, me movió la energía. Y sí, nos hicimos Reiki. Nos movimos la energía con conciencia. Después lo que pasó después fue muy muy también interesante. Nos quedamos mirando las estrellas. Mira, yo no sé si se me apagó el micrófono. Yo supongo que va a seguir grabando con sonido. Supongo. Lo que pasó después fue de que nos quedamos mirando las estrellas, jugamos un montón. Yo sentía la gravedad del universo, sentía la gravedad de las estrellas, todo era como una dimensión, como sentía la gravedad de todo, de absolutamente todo. Y creo que lo más importante fue que pude ver la alteración de los campos energéticos y que existe, y que está ahí, y que fui testigo, y que lo experimenté. No es solamente un cuento, no es un libro de metafísica empolvado en un escritorio, es real. Y creo que ahí lo interesante fue que hicimos contactos con extraterrestres. Ya creo que esto ya de verdad, te juro que van a pensar que estoy loca. Yo les voy a decir lo que pasó y ustedes pueden pensar lo que ustedes quieran, ¿ok? Ya habían pasado, yo creo que 10 horas del viaje, ya estábamos resaliendo, estábamos conversando de lo que nos había pasado. Y la cosa es que de repente estábamos mirando las estrellas y aparece una que hace como... Usualmente los satélites van así, tienen velocidades diferentes, pero son directos. Y esta no, hacía como tum, 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 tum. Y me dijo, Paula, ¿veis la estrella? Y yo, sí, sí, sí. ¿Es un satélite? No sé. ¿Por qué se mueve así de raro? No tengo idea. Y nos quedamos mirando a las dos la estrella, conversando de la trayectoria que tenía. No nos estábamos imaginando lo que estaba pasando. Las dos veíamos la misma estrella. Y de repente la estrella para en el cielo, se deja de mover y como que las dos sentimos una... O sea, yo sentí una sensación como de suspenso, como a ver por qué la estrella paró. Y les puedo jurar por mi vida también que esta estrella blanca que había parado en el cielo hace 10 segundos hizo así. Verde, 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 verde fosforescente. Blanco. Verde fosforescente. Como que triplicó su poder lumínico a una luz verde y se encogió a blanco, y eso lo hizo, no sé, como unas 10 veces. Yo lo primero que hice fue empezar a gritar al cielo, I love you, I love you, we are in peace, everything is okay. Like, no voy a mentir que sí me dio miedo, porque sí, eso es un extraterrestre, eso es un ser vivo, está haciendo contacto con nosotros, una conciencia. O sea, para mí no hubo ni un segundo de duda. Y empecé a gritar esto porque era como, loco, nos viste, estás haciendo contacto con nosotros, todo bien, hermano, todo bien. Pero yo quería que se fuera. No me acuerdo si le dije que se fuera o no, pero es como, we are in peace, we love you, everything is okay, hi. Y ahí nos quedamos mirándolo y ahí después paró, dejó de ser verde, volvió a su estado blanco, siguió ahí parado y después, pum, 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 y se fue.
Y yo con mi amiga así como, ¿what? Acabamos de ver un alienígena. Sí. Y lo más chistoso fue como, y lo más loco es que no es lo más loco que vivimos hoy día. Y era como, no. Wow. Después de ese viaje, creo que mi vida cambió. Empecé a percibir la realidad de forma diferente, con mucha más profundidad, más interés por la metafísica, más interés por la energía, todo, más interés por la espiritualidad. Entendí muchas otras cosas. eh, y fue un comienzo. Desde ese entonces no he tenido un viaje tan fuerte en hongos. No han pasado 2 años. Y, y nada, creo que lo valoro mucho, lo respeto, lo agradezco. Y, y creo que el poder que tuvo en mi percepción de la realidad fue muy grande. Y creo que desde entonces muchas sincronías y mucho más entendimiento y más profundidad con mi existencia ha surgido. Y, y claro, me formó mucho mi percepción. Así que eso, espero que hayan disfrutado de la historia, es completamente verdad. No hay ninguna parte que no sea real bajo mi percepción. Y, y sí, agradezco la escucha. Espero estén bien y quizás sale otro tema similar pronto. Que estén bien.